¿Qué pasaría si el ADN de los cataríes ocultara secretos que desafían todo lo que los libros de historia nos han contado sobre Arabia? En una nación de apenas 300.000 ciudadanos indígenas, se desató silenciosamente un escándalo científico, no un escándalo en el mal sentido, sino un secreto asombroso. En 2015, el programa del genoma de Qatar comenzaron a leer genomas completos y, en la fase I, los investigadores secuenciaron 6.045 genomas cataríes. Reveladores 88 millones variantes genéticas, 24 millones de ellos novedosos para la ciencia. Imaginen eso, una pequeña población del desierto que lleva millones de letras de ADN que ningún laboratorio había visto jamás. Eso por sí solo sería noticia, pero lo que los datos revelaron fue mucho más extraño. Los cataríes no son un solo linaje árabe. Sus genomas son un mosaico viviente, un profundo núcleo beduino, el T1/diagonal árabe peninsular linaje, una rama persa meridional asiática, Q2/diagonal WP. A cerca de 22% en la fase I, y un hilo africano medible, T3, con casi 19% clasificado como admisto. El primer indicio de esta división apareció ya en 2010, un estudio de matriz SNP de 168 individuos que ya presentaban 3 grupos de genotipos. Pero la secuenciación del genoma completo amplió ese panorama. Bajo esos grupos se encuentran las huellas de la cultura y el tiempo, imponentes rachas de homocigosidades en nombre abarca siglos de matrimonio entre primos y endogamia tribal, un dominio paternal de haplogrupo y J1. 48,5%, que mapea el movimiento histórico a lo largo de la costa desde Yemen, Qatar, Kuwait, y, sorprendentemente, mezcla neandertal inferior que los europeos. Lo que apunta a una profunda euroasiático basal ascendencia que se dividió hace decenas de miles de años. Estas no son estadísticas estériles, son secretos familiares, hechos que desmienten mitos y alteran la identidad misma. Así que, si el genoma cuenta 3 historias diferentes dentro de una pequeña península, surge una pregunta como una marea: ¿por qué estos linajes permanecieron separados, incluso viviendo codo con codo? La respuesta no solo provendría de mapas o árboles genealógicos, sino de un descubrimiento más antiguo que la historia escrita. Una cápsula del tiempo genética que se remonta a los primeros pasos de la humanidad fuera de África. Pero un descubrimiento probaría que el ADN de Qatar no era solo diverso, era una cápsula del tiempo genética que se remonta a los primeros pasos de la humanidad fuera de África. Y ahí es a donde nos lleva el rastro. Al capítulo más antiguo de todos. Una historia que no trata de tribus ni reinos, ni de imperios ni comercio, sino de los primeros humanos que salieron de África, trayendo consigo fuego, lengua y memoria. Y ocultas en el ADN catarí, sus huellas perduran. ¿Qué pasaría si los cataríes modernos llevaran las huellas dactilares de los primeros humanos que abandonaron África? Los genetistas encontraron algo sorprendente. Una línea de ascendencia llamada euroasiático basal, un linaje que se separó de otros humanos hace 50.000 años, mucho antes de que existieran los europeos o los asiáticos. Mucho antes de que el mestizaje con los neandertales moldeara el resto del mundo. Esto significa que los cataríes tienen una conexión con los migrantes más antiguos, los primeros que se aventuraron en los desiertos de Arabia cuando la tierra aún no era arena árida, sino un verde paso de ríos y sabanas. La evidencia no termina ahí. La arqueología cuenta la misma historia. En Al-Khor, en la costa de Qatar, restos neolíticos que datan de 6.000-5.000 a.C. se han desenterrado herramientas de piedra, hogares, indicios de asentamientos tempranos. Y cuando se compara su ADN, estos antiguos habitantes árabes no se alinean con forasteros lejanos, sino con agricultores levantinos del creciente fértil, los mismos agricultores que desencadenaron la primera revolución agrícola del mundo, alrededor hace 10.000 años, extendiendo trigo, cabras y aldeas en Arabia. Qatar no era solo una escala en el desierto. Era un patria de los primeros humanos, donde la agricultura, el pastoreo y la supervivencia se entrelazaban con linajes de decenas de miles de años de antigüedad.
Y las huellas genéticas nos retrotraen aún más atrás. Los modelos poblacionales sugieren que los ancestros árabes experimentaron eventos fundadores, hace 12.000-20.000 años durante la aridificación del Sáhara y Arabia, cuando los cambios climáticos obligaron a la gente a agruparse en torno a oasis costeros. Estos acontecimientos forjaron identidades que aún resuenan en la sangre catarí. A diferencia de la mayor parte del mundo, donde el aislamiento por la distancia difumina las fronteras, Arabia se convirtió en un crisol, conservando linajes distintos uno junto al otro. Entonces, cuando decimos que los cataríes están cerca de migrantes originales de fuera de África, no es solo una afirmación poética. Es una realidad genética. ADN neandertal. Los niveles demuestran su separación de las ramas euroasiáticas posteriores. La arqueología demuestra que sus asentamientos se remontan a las primeras oleadas de agricultura. La península arábiga, antes vista como un corredor vacío, era en realidad cuna de linajes únicos que perduró mientras el resto de la humanidad cambiaba. Pero si los cataríes preservaron el ADN más antiguo de la humanidad, ¿cómo fue posible que tantos ancestros extranjeros transformaran posteriormente la península? Ahí es donde el camino da un giro brusco. Porque si bien la península conservaba los ecos de los primeros migrantes del mundo, también preservaba algo más, los linajes de tribus que la historia misma había declarado extintas. ¿Cómo una antigua tribu de Arabia desapareció de la historia, pero aún vive dentro del ADN catarí? Cuando los científicos mapearon los linajes paternos de los hombres cataríes, descubrieron un predominio sorprendente. Casi 48,5% llevaban la misma firma genética, haplogrupo J1, también conocido como JM267. Este no es un marcador cualquiera. J1 es el sello de los beduinos árabes, las tribus errantes que forjaron sus vidas en los desiertos de Najd, Al-Asa y el Barrio Vacío. Pero aquí es donde la cosa se complica. La estructura de estos haplotipos J1 forma lo que los científicos llaman una expansión estelar. Esta forma no es aleatoria. Indica un repentino auge poblacional, un crecimiento drástico de los linajes árabes en tan solo los últimos miles de años. En otras palabras, una oleada de tribus que se creían dispersas o disueltas resurge en el registro genético como voces fantasmales que gritan repentinamente al unísono. Los mapas de migración cuentan la misma historia. Los modelos genéticos trazan estos linajes a lo largo de una ruta costera, desde Yemen, a través de Qatar y hasta Kuwait, exactamente el mismo camino descrito en las historias orales beduinas. Historias de tribus que se desplazaban hacia el norte desde las tierras centrales del sur hacia el Golfo por el siglo XV y es como si el ADN estuviera descorriendo el telón de una historia escrita no en crónicas, sino en las células vivas de las familias actuales. Y hay otra capa. Cuando los investigadores compararon los apellidos que aún llevan los ciudadanos cataríes hoy en día, descubrieron una precisión inquietante. Los grupos en el genoma coinciden con los antiguos nombres tribales, las mismas divisiones de ascendencia que se susurraban alrededor de fogatas hace siglos. La ciencia demostró lo que siempre decían los ancianos: el linaje no solo se recuerda, sino que se codifica. Y entonces llegó la sorpresa. Algunos de estos grupos, enterrados en el ADN catarí, se alineaban con linajes que se creían perdidos para siempre. Tribus borradas de los libros de historia. Pueblos que se creían extintos. Sus descendientes están aquí, vivos, sin saberlo, con sus linajes ocultos en el genoma de Qatar. Pero más allá de las raíces beduinas de Arabia, el genoma catarí alberga una ascendencia más controvertida, una que llegó a través de las aguas del Golfo Pérsico. Y ahí es donde la historia se oscurece, porque cuando los científicos abrieron el segundo gran grupo de ADN catarí, encontraron un linaje no forjado en las arenas del desierto, sino al otro lado de las aguas, en las montañas y los imperios de Persia. ¿Qué pasa cuando el ADN nos dice que Qatar es tan persa como árabe?
Cerca de 22% de los genomas cataríes pertenecen a lo que los investigadores llaman clúster Q2/WP. No se habla de tiendas beduinas ni de rutas de camellos, sino de reyes persas, comerciantes anatolios y tierras altas del Cáucaso. Este fue el linaje que cruzó el Golfo, arraigándose en el pueblo de Catar durante siglos de imperio y conquista. La cronología es innegable: Imperio Aqueménida de 550 a.C., que se extendía desde Irán hasta el Golfo, estableció colonias, puertos y puestos militares. Más tarde, sasánidas en el siglo III después de Cristo, dominaron esta costa con hierro, extendiéndose hasta Arabia. Incluso los menos conocidos, Reino Characeno-Catar, un estado del Golfo Pérsico entre los siglos II a.C. y III después de Cristo, controlaba rutas comerciales que atravesaban las costas de Catar. Cada una de estas épocas dejó no solo ecos culturales, sino también genéticos. Y la ciencia lo demuestra. ADN antiguo recuperado de Bahrein en su periodo de silencio, apenas 300 AC, 300 DC, muestra huellas inconfundibles de ascendencia persa, anatolia y levantina entrelazadas. Catar, situado al otro lado del océano, formaba parte de esta misma red marítima, un centro de intercambio de mercancías, soldados y familias en ambas direcciones. Cuando los científicos modernos comparan esos genomas antiguos con el ADN catarí actual, los vínculos cobran vida. Incluso ahora, el legado perdura en los nombres. Los apellidos persas que aún conservan las familias cataríes se remontan a siglos de matrimonios mixtos y migración, prueba de que la identidad nunca es un hilo, sino una trama tejida a lo largo de innumerables viajes. Pero bajo la sombra persa yace un silencio, una historia que rara vez se menciona en público, porque la siguiente gran afluencia de ADN a Catar no llegó a través de imperios ni redes comerciales. Llegó por mar, encadenado, por hombres que se sumergían en las aguas del Golfo en busca de perlas y cuyos linajes permanecen en Catar hasta el día de hoy. Pero aunque los persas dejaron su huella a lo largo del Golfo, una ascendencia aún más inesperada llegaría por mar, transportada por buzos esclavizados al imperio perlífero de Catar. Y es aquí, bajo el brillo de las perlas y el silencio del mar, donde la historia de África entra en el genoma catarí. ¿Podrían las brillantes perlas de Catar ocultar un legado más oscuro, escrito en el ADN africano? Cuando los científicos rastrearon las líneas de ascendencia catarí, descubrieron algo que no podía ignorarse: componente africano del tercer trimestre, pequeño de solo unos 3%. Parecía insignificante en el papel. Pero entonces las líneas maternas contaban una historia muy diferente. Más del 35% del ADN mitocondrial catarí es africano. Eso no es una nota al pie. Es prueba de un pasado marcado por el género, padres árabes, madres africanas. Un registro silencioso y perdurable de uniones desiguales que transformaron el linaje de una nación. Para ver cómo sucedió esto, tenemos que navegar de regreso al pasado, siglos XVIII y XIX, cuando el Golfo estaba en el auge de la pesca de perlas. Cada verano, docks de madera se desplegaban por el mar. Buzos, con solo una piedra como peso y una cuerda para respirar, se sumergían en las oscuras aguas para traer perlas que deslumbraron a India, Persia y Europa. Pero estos buzos, muchos de ellos, no eran hombres libres. Habían sido traídos a través del Océano Índico encadenados. El trata marítima de esclavos canalizaron a decenas de miles de africanos al Golfo. A mediados del siglo XIX, los registros muestran que representaban casi un tercio de la población de Catar. Los hombres esclavizados trabajaban en los bajos fondos, las mujeres esclavizadas llenaban los hogares. Y sus hijos, sus descendientes, se integraron a la sociedad catarí. La economía de las perlas, la misma riqueza que forjó la élite mercantil de Catar, recaía sobre sus espaldas. La genética confirma lo que los libros de historia solo susurran. Haplogrupos como E1B1A y L3, rasgos característicos del África subsahariana, permanecen en los cataríes hoy en día. Es más, los patrones de decaimiento del desequilibrio de ligamiento demuestran que esta mezcla fue reciente, de tan solo unos pocos siglos.
La ciencia coincide exactamente con las rutas de los esclavos y los registros de la pesca de perlas. Es un legado grabado no en monumentos, sino en sangre. Y así, detrás de cada perla extraída del mar se esconde otra verdad, que la riqueza y el sufrimiento estaban unidos, y los descendientes de aquellos buceadores todavía viven hoy en Qatar, llevando a África en su ADN. Pero si el ADN de Qatar proviene de África, Persia y Arabia, ¿por qué los científicos siguen encontrando sorpresas genéticas nunca vistas en ningún otro lugar del mundo? Y aquí la historia da un giro radical. Porque cuando los científicos investigaron más a fondo, se dieron cuenta de que el genoma de Qatar no solo era diverso, sino que rebosaba de secretos que ninguna otra población de la Tierra poseía. ¿Qué pasaría si una sola nación pequeña tuviera más variantes genéticas únicas que continentes enteros? En 2015, cuando el programa del genoma de Qatar lanzó su primer esfuerzo de secuenciación, nadie esperaba los números que aparecieron en las pantallas. Desde poco más de 6.000 genomas completos, los investigadores descubrieron más de 88 millones de variantes genéticas. Y escondidos dentro de ellos estaban 24 millones de mutaciones nunca antes vistas en ninguna base de datos global. Una sola nación del Golfo, con menos de 500.000 de ciudadanos indígenas, había revelado una reserva de variación humana mayor que regiones enteras de Europa o Asia. Pero no fue solo la cantidad lo que sorprendió a los investigadores. Fue la calidad. Casi el 85% de las variantes que causan enfermedades en Qatar son únicas, ausente en los catálogos de genética humana centrados en Occidente. Esto significaba que el Manual Médico Mundial, basado en ADN europeo y estadounidense, ignoraba los riesgos ocultos en los cataríes. Algunos de estos riesgos son visibles en la vida cotidiana. El trastorno genético homocistinuria, una enfermedad metabólica poco común, afecta a aproximadamente 1,12% de cataríes, una de las frecuencias más altas jamás registradas. La enfermedad ocular que causa ceguera, de Stargardt, una degeneración recesiva de la retina, aparece en 2,07%. Trastornos que son poco comunes en otros lugares resuenan aquí con fuerza y transforman por completo las prioridades médicas del país. Pero el impacto fue aún mayor. Enterradas entre estas variantes se encuentran lo que los científicos llaman knockouts humanos, individuos raros en quienes genes enteros se desactivan, borrados por mutación. Durante décadas, los biólogos habían soñado con experimentos naturales como este, porque cada eliminación revela la verdadera función de un gen. Y los cataríes, con sus altas tasas de consanguinidad y largas rachas genéticas de homocigosidad, poseen algunos de los datos más valiosos sobre eliminación del planeta. Estas no son solo mutaciones. Son guías para la biología humana, claves para descifrar cómo funciona el cuerpo y cómo se descompone. El ADN de Qatar no solo cuenta su propia historia. Podría albergar respuestas para la medicina global, pistas ocultas en genes perdidos, dañados o reimaginados a lo largo de siglos de historia ancestral. Pero la razón por la que estas mutaciones únicas sobreviven no es una casualidad, es una práctica cultural que dio forma al ADN de Qatar durante siglos. Una práctica que no se esconde en laboratorios, sino en salas de estar, carpas para bodas y acuerdos susurrados entre familias. Una tradición tan arraigada que dejó cicatrices y huellas en el propio genoma. ¿Qué pasaría si las tradiciones familiares esculpieran muros genéticos que ni siquiera las migraciones pudieran romper? Durante siglos, el matrimonio entre primos no fue una excepción en Qatar, sino la norma. Estudios históricos sugieren que casi la mitad de todos los matrimonios fueron entre primos hermanos, una tasa entre las más altas de la Tierra. Incluso hoy, a pesar de la modernización, esa cifra sigue siendo cercana a 22%. Cada unión repetida dentro del mismo linaje reforzaba aún más el genoma, como espejos apilados que reflejan infinitamente la misma cara. La huella genética es inconfundible. Los científicos la llaman rachas de homocigosidad, largos tramos ininterrumpidos de ADN idéntico que solo aparecen cuando los padres comparten una ascendencia profunda. Y en Qatar, especialmente dentro de
grupo beduino Q1. Estas rutas se extienden más que en casi cualquier otra población humana. Son prueba viviente de que las tribus no solo protegían sus fronteras, sino también su sangre. Y el efecto fue de doble filo. Por un lado, estas uniones preservaron la identidad. Mantuvieron linajes árabes, persas y africanos distintos, negándose a difuminarse en un único genoma uniforme. Incluso hoy en día, comunidades enteras pueden rastrearse únicamente por su ADN, apellidos, tribus y genotipos se alinean como piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Pero, por otro lado, las mismas barreras amplificaban el riesgo. Las enfermedades genéticas recesivas, raras en la mayor parte del mundo, aparecen con mayor frecuencia aquí, porque los matrimonios entre primos duplican la probabilidad de heredar dos copias defectuosas del mismo gen. Los científicos han contabilizado múltiples variantes patógenas homocigóticas por persona, una carga inusualmente pesada. Trastornos de la visión, el metabolismo y la inmunidad que los extranjeros tal vez nunca vean están entretejidos en el panorama genético catarí. Y esta es la paradoja, la tradición que protegía la pureza también exponía la vulnerabilidad. Creó genomas que son archivos de ascendencia y laboratorios de enfermedades raras. Pero la consanguinidad no solo dio forma al pasado, ahora obliga a Qatar a ser pionero en una nueva frontera en la medicina global. Y esa frontera no comienza en archivos polvorientos ni en memorias tribales, sino en laboratorios que brillan con luz fría, donde los científicos tienen en sus manos el poder de predecir el futuro de la salud. ¿Cómo puede un pequeño país del Golfo ampliar los límites de la atención sanitaria mundial? La respuesta está en un pequeño trozo de silicio, una herramienta llamada chip Q1 construido en Doha, diseñado para los cataríes. Este chip de prueba genética puede escanear el ADN de una persona para 134 alelos causantes de enfermedades en una sola ejecución. Cada uno de esos alelos se seleccionó porque se encuentra oculto en el genoma catarí, siendo demasiado raro o invisible en los conjuntos de datos occidentales. Por primera vez, una población árabe contaba con una herramienta médica diseñada para su propia biología, no prestada de Europa o América. Y eso fue solo el principio. Cuando los investigadores estudiaron cómo responden los cataríes a los medicamentos, los resultados revelaron otra brecha oculta. En farmacogenómica, los genes que controlan cómo el cuerpo procesa los medicamentos, los cataríes poseen características únicas. El medicamento para reducir el colesterol, simvastatina, por ejemplo, puede provocar efectos secundarios musculares inesperados en algunos pacientes cataríes. El fármaco antirrechazo tacrolimus, el fármaco utilizado en trasplantes, se metaboliza de forma diferente, lo que exige dosis adaptadas al genoma, no a los promedios occidentales. Cada receta, cada pastilla, lleva una sombra genética, y Qatar está reescribiendo las directrices sobre cómo interpretarla. De aquí nació un enfoque completamente nuevo, medicina de precisión en lugar de aplicar tratamientos universales. Qatar está desarrollando programas que permiten analizar el genoma de un recién nacido en función de los riesgos exactos que conlleva su ascendencia. Trastornos que antes se detectaban demasiado tarde ahora pueden anticiparse desde el nacimiento. Se puede asesorar a los matrimonios, ajustar los tratamientos y reescribir el futuro. Pero el impacto trasciende las fronteras de Qatar. Al aportar sus variantes únicas a bases de datos internacionales, Qatar cubre uno de los mayores vacíos en la genómica humana. Durante décadas, la medicina ha estado dominada por el ADN europeo, dejando vastas regiones de la humanidad invisibles en los datos. Con la incorporación de genomas cataríes, los científicos descubren variantes que cambian nuestra comprensión de las enfermedades, no solo en el Golfo, sino en todo el mundo. Y, sin embargo, tras cada avance persiste la misma pregunta inquietante. Si los cataríes llevan en la sangre fragmentos de África, Persia y Arabia, si sus genomas reescriben la medicina misma, ¿dónde comenzó realmente este viaje? Pero el misterio final sigue sin resolverse. Si los cataríes tienen linajes de África, Persia y Arabia, ¿dónde comenzó realmente su viaje? La respuesta quizá no esté en los últimos siglos, sino en los albores de la humanidad misma.
¿Podrían los cataríes ser los parientes vivos más cercanos de los primeros pioneros de la humanidad? Cuando los científicos compararon los genomas cataríes con los europeos y asiáticos, vieron algo que desafió las expectativas. Los cataríes portaban menos ADN neandertal que cualquiera de los dos grupos. Ese simple detalle lo cambia todo. Porque significa que sus ancestros debieron separarse de las principales ramas euroasiáticas, antes los neandertales dejaron su huella en el resto de la humanidad. En otras palabras, mientras que la mayoría de los no africanos del mundo presentan ecos del mestizaje neandertal, el genoma catarí sugiere un linaje más antiguo, más intacto. Ese linaje se llama euroasiático basal. Una rama que se separó del árbol genealógico humano hace más de 50.000 años, diversificando incluso antes de que los humanos modernos se mezclaran con los neandertales en Europa o los denisovanos. En Asia. Durante décadas, Arabia se consideró un corredor estéril, una carretera desértica que nuestra especie cruzaba camino al norte. Pero nuevos estudios arqueológicos y genéticos sugieren algo radical. Arabia podría no haber sido un simple paso. Podría haber sido una patria. Mirar hacia el Golfo Árabe-Pérsico, una cuenca ahora sumergida bajo el mar. Hace 12.000 años, antes de que subieran las aguas, era una vasta llanura, ríos que fluían, animales pastando, humanos asentándose. Algunos investigadores la llaman oasis del Golfo, una cuna donde las primeras poblaciones pudieron haber vivido durante milenios, aisladas pero prósperas. Cuando llegaron las inundaciones, ese mundo desapareció bajo las olas. Pero sus habitantes no desaparecieron. Llevaron su ADN a los desiertos circundantes, a Qatar, Bahrein, Arabia Oriental, preservando el capítulo más antiguo de nuestra historia. Las implicaciones son asombrosas. Si los euroasiáticos basales realmente se refugiaron en Arabia, entonces los cataríes de hoy podrían encarnar la linaje no africano más antiguo, más cerca de los primeros pioneros que cualquier otra persona viva. Su ADN no es solo un mosaico de África, Persia y Arabia, sino un archivo viviente de los primeros pasos de la humanidad en el mundo. Si el genoma de Qatar preserva los secretos más antiguos de la humanidad, ¿qué otras historias permanecen enterradas bajo las arenas de Arabia, esperando reescribir la historia de todos nosotros? Esa pregunta no permanece en silencio. Nos arrastra hacia la tierra misma, hacia tumbas sin nombre, hacia huesos que aguardan en el polvo durante miles de años. Y si la verdadera historia de Arabia todavía estuviera oculta, no en textos, sino en huesos aún por desenterrar. Porque si bien el ADN moderno ha abierto un capítulo, el ADN antiguo de Arabia todavía está en sus inicios, solo se han leído fragmentos, un puñado de esqueletos que susurran a través de 4.000 años. En el Cultura Yumeman-Nar de los Emiratos Árabes Unidos, entre 2500 y 2000 hace los entierros revelan una población conectada con los actuales árabes del Golfo, que porta la misma estructura genética que perdura en la región, Dilmun, el reino de la Edad de Bronce de Bahrein alrededor del año 2000 hace el ADN antiguo muestra a personas vinculadas a Mesopotamia y el Levante, pero que también comparten una continuidad con los isleños del Golfo actuales. Incluso a través de milenios, el hilo de la ascendencia nunca se rompió por completo. Y, sin embargo, Qatar, el corazón mismo de esta historia, permanece casi en silencio. Los entierros antiguos nunca han sido secuenciados completamente, no hay genomas de sus primeros agricultores, ni ADN de sus muertos de la Edad de Bronce, ni huesos que prueben o refuten si, euroasiáticos basales, esa rama humana más antigua, verdaderamente refugiada aquí antes de que el Golfo se inundara hace 12.000 años. La ausencia es casi más sonora que el descubrimiento. Piensen en lo que yace bajo el desierto. Poblaciones enteras que la historia olvidó, tribus devoradas por los cambios climáticos, reinos arrasados por la crecida del mar, migraciones jamás documentadas. Las arenas de Qatar aún podrían ocultar esqueletos que transformarían nuestra cronología, revelando no solo el lugar del Golfo en la historia de la humanidad, sino también donde la humanidad misma comenzó a convertirse en nosotros.
Porque si los cataríes modernos ya llevan la rama más antigua conocida de la humanidad entonces, ¿qué podrían revelar los antiguos cataríes? Fueron testigos de los primeros pasos fuera de África, guardianes de una cuna perdida, o un pueblo cuya historia se desvaneció cuando los mares subieron y las dunas se movieron. Si el genoma de Catar ya reescribió la ciencia, ¿qué revelará el próximo esqueleto antiguo extraído de suelo árabe sobre quienes somos realmente?